Hola alumnos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva lección de Power BI. El tema para hoy son las variables que se utilizan en las medidas. Bueno, para trabajar este tema vamos a tomar esta base de ventas, esta base de datos de ventas. Y para entender lo que es una variable en una medida, vamos a, vamos a repetir este ejemplo que hicimos aquí del costo, de los ingresos y la utilidad bruta, pero haciendo medidas. De igual, si yo fuera a presentar, por ejemplo, el informe que me están pidiendo en este momento es saber por producto cuánto fueron las utilidades por año y por bodega también cuánto fueron las utilidades por año. Obligatoriamente tendría que, de acuerdo pues a lo que hemos venido hablando en la presentación de informes aquí en las visualizaciones, siempre debemos de trabajar con las medidas, ¿no? En este momento yo calculé, hice una columna calculada por costo, una columna calculada para los ingresos, ¿no? Y hicimos una columna calculada utilidad bruta restando los ingresos menos los costos. Voy a hacer un solo paso utilizando las variables. Una variable lo que me va a permitir es almacenar en memoria del computador un dato para yo poder con esa variable hacer cálculos, ¿no? Eso me va a permitir de cierta manera estructurar mejor una fórmula que yo utilice dentro de una medida. Entonces estas variables van a almacenar datos, ¿no? Esos datos pueden ser una fórmula con una función DAX, puede ser un valor constante, puede ser un mensaje, o sea que a esas variables yo puedo llevar cualquier valor. Entonces yo voy a convertir una medida que se llame utilidad bruta para no tener que construir una medida para costo, una medida para ingresos y finalmente hacer otra medida para utilidad bruta y luego pues con ellas empezar a utilizar de acuerdo a lo que necesitamos. Entonces vamos a ir a la práctica para realmente conocer qué es lo que es una variable dentro de las medidas de Power BI. Bueno, voy a arrancar aquí ubicándome en la medida y con botón derecho, entonces voy a decirle nueva medida. Entonces esta medida la voy a llamar utilidad bruta porque eso es lo que vamos a repetir eso pero utilizando variables, ¿cierto? Lo dije ahorita en un comienzo. Entonces coloquemos aquí utilidad bruta. Voy a llamarla utilidad bruta M, este es el nombre de la variable. Igual. Y voy a darle un Shift Enter aquí para poder organizar mejor la fórmula. Bueno, lo primero que voy a hacer es definir la variable. Entonces a la variable que se define con la palabra var, voy a definir una variable que se llame costos M o costos B de variable. El nombre es cualquiera, el nombre es el que usted le quiera dar, teniendo en cuenta que es muy importante saber que las variables no pueden llevar espacios, ¿no? Ni caracteres especiales y en lo posible que no lleven números. Siempre es importante definir las variables con una palabra. Lo que yo voy a definir que es una suma, entonces le voy a decir aquí igual sum, entonces abro paréntesis y voy a totalizar los costos. Entonces le voy a decir, eso está en T ventas, ¿cierto? Entonces le digo T ventas y esta fue la columna calculada que yo hice. De igual forma hubiera tenido que definir una variable si necesito trabajar con esta variable, ¿cierto? Para presentar informes, esta columna de costos hubiese tenido que convertirla en una medida, perdón. Aquí la estoy llevando, estoy sumando toda la columna de costos y todo este valor de la sumatorio lo voy a llevar aquí a una variable. Es un segmento de memoria, haga de cuenta que es como una bodeguita donde se va a guardar un dato allí temporal, ¿cierto? Entonces, ahí le voy a decir que me lleve toda la suma de venta de los costos a esa variable costos B. Cierro aquí el paréntesis, le doy Shift Enter. Otra variable, entonces la vamos a llamar ingresos B, que va a ser igual a la suma. Entonces, ahora de todas las ventas que calculamos también, que está en ventas, en la tabla ventas, T ventas, y se llama ingresos, ¿no? Ya ahí tengo los costos, tengo los ingresos, y cada uno de esos lo llevé a una variable, a una bodega,
allí para que me guarde la sumatoria temporalmente de eso, ¿no? Porque físicamente, pues en una hoja electrónica lo dejamos en una celda, ¿cierto? Como esto es una medida, lo tengo que guardar en alguna parte, entonces ese guardarlo en alguna parte para yo poder hacer el cálculo se llaman variables. Son cajones, son segmentos, son bodegas, démosle la interpretación así, donde temporalmente se puede ir a grabar, se puede ir a almacenar un dato, puede ser una fecha, puede ser un valor, puede ser una fórmula DAX como estamos haciendo en este momento, que es una sumatoria, pero pudo haber sido un calculate, un sum X, cualquiera de estas fórmulas, un count, un contar, un discount, cualquiera de estas funciones DAX se pueden llevar a una variable, ¿no? De hecho, se puede también asignar a una variable, se puede asignarle una medida, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces aquí le damos nuevamente Shift Enter y vamos a crear otra variable, la vamos a llamar utilidad, como lo hicimos en el ejercicio calculando columnas, pero ahora lo estoy haciendo es con variables, ¿no? Pues obviamente uno hace uno o hace el otro, ¿no? Aquí yo lo estoy haciendo como para que ustedes hagan un paralelo de las dos opciones con las cuales se pueden trabajar, ¿no? Entonces, utilidad M la voy a llamar allí, utilidad M es igual, entonces, a las dos variables, la resta de los ingresos menos los costos, pues me daría la utilidad, ¿cierto? Entonces le vamos a decir, cojo las variables, entonces le digo que los ingresos B menos los costos B. Muy bien, Shift Enter. Ese valor de todo ese cálculo que yo hice, finalmente lo voy a retornar aquí, ¿no? Aquí, a esta etiqueta que es la que va a almacenar realmente la medida, ¿cierto? Entonces, para que él me lleve este valor de utilidad M, ¿no? Porque está en una variable, todavía no lo tengo asignado aquí a esta etiqueta de medida. Esta es en una variable, entonces se utiliza la palabra return, de retornar. Entonces le estoy diciendo, de todo ese cálculo que yo hice, quiero que me retorne a esta etiqueta, vamos a decirle aquí Shift Enter, utilidad M. Y hemos terminado con nuestra fórmula, ¿no? Entonces allí asignamos unos valores a unas variables y finalmente, después de todos los cálculos que hice, el valor que quiero que retorne finalmente aquí a esta etiqueta, que es la que va a conservar la medida, es lo que tiene la variable utilidad M. Así es la sintaxis de esta fórmula. Podemos aquí hacerle clic para confirmar, ¿cierto?, la fórmula. Esperemos a ver qué resultado nos da. Ahí aparentemente pues quedó todo bien. Efectivamente ya él me acepta aquí la medida, y aquí la medida se llama utilidad bruta M. Muy bien. Con base a esto, entonces yo ya voy a ir a hacer la visualización, la presentación de un informe donde me piden que muestre la utilidad bruta tanto por producto a través de los años y también por bodega a través de los años, cómo ha sido la utilidad. Entonces me voy a venir acá a la parte de las visualizaciones. Si no tienen una hoja nueva, pues la pueden agregar. Y aquí yo puedo hacer un segmentador. En este segmento entonces voy a pasar la medida, que esta medida la construí con base a unas variables. Entonces le hago clic y allí voy a tenerla. Vamos a recordar algo de la presentación de esta medida. La voy a dejar en su presentación normal. Entonces aquí en el formato vamos a ir aquí a etiqueta de datos y por mostrar unidades, entonces le voy a decir que me la muestre sin ningún formato. Y aquí en detalles, entonces le voy a decir que, teniéndola seleccionada, le voy a decir que me la cambie, por decir algo, a moneda, ¿no? Perfecto, ya aquí tengo, bueno, ya sabemos que todo esto pues se le pueden dar formatos. Ahorita pues aquí en este video pues no nos vamos a dedicar a dar formatos, vamos a hacer puntualmente el informe que nos están pidiendo.
Ya vamos a retomar otro capítulo para volver a repasar toda esta parte de lo que son los formatos, ¿no? Lo ideal para hacer este informe, como me están pidiendo por producto de año, sería utilizar una matriz, ¿no? Para hacer una tabla dinámica. Entonces vamos a colocar aquí la matriz y sobre esta matriz entonces vamos a colocar acá, esto lo voy a poner un poco más pequeño, eso, esta matriz la voy a ubicar por acá. Y sabemos que aquí, en esta parte de campos, yo puedo generar la configuración igual como si fuera una tabla dinámica. Me aparecen las filas, me aparecen las columnas y me aparecen los valores, ¿no? Entonces vamos a empezar por productos. Ya sabemos, dentro de todo el ejercicio que hemos desarrollado acá, que la tabla de ventas está relacionada con la tabla de productos, ¿cierto? Ya lo habíamos visto, vamos a volver a repasarlo para siempre tener presente cómo es, qué con qué puedo relacionar, ¿cierto? Entonces, efectivamente, yo puedo de la tabla productos coger el producto para cruzar con información de ventas porque están relacionadas. Entonces, la idea es coger de aquí productos, pero voy a utilizar la medida que yo trabajé, pero es que esa medida que fue utilidad, ¿cierto? Salió de unos campos que yo cogí aquí, que fueron el costo y que fueron las ventas. Entonces, por eso es que yo puedo venir acá y entonces decirle, quiero que de la tabla productos me monte producto. De esta misma tabla de productos, entonces, no, perdón, de la tabla de productos ahí. Ahora de la tabla ventas, voy a venir aquí a la fecha, aquí está la fecha. De la fecha abro la jerarquía que él forma automáticamente aquí en esta flechita y le digo que me seleccione el año. ¿Cierto? Él lo colocó aquí en la parte de filas, pero entonces le voy a decir, yo no lo quiero aquí como en la tabla dinámica, quiero que el año me lo ponga como columna y entonces ya aquí lo tenemos como columna. Entonces ahora lo que tengo que es agregar el campo valor, que en este caso pues el campo valor fue la medida que yo utilicé de la utilidad, que es la misma que coloqué acá. Entonces acá en medidas voy a subir acá y voy a coger la utilidad que la tengo aquí. Haciéndole clic, él automáticamente la monta y aquí tengo la utilidad por año, ¿sí? ¿Cuánto fue la utilidad en el 2019, en el 2020 y el total de la utilidad? Podemos, para hacer una presentación, coger y copiar el gráfico, control C, control V, esta matriz, perdón, la ponemos aquí abajo y le voy a cambiar la visualización. Aquí la tengo, ¿cierto? Por 2018, 2019, ¿sí? Bueno, ahora vamos a hacer por la utilidad por bodega. Entonces puedo venir acá y hacer directamente clic en bodega y él me genera automáticamente una tabla, si no tuve necesidad de venir aquí. Se puede hacer de las dos formas, ¿no? Y de igual forma, entonces como estamos aquí mismo en venta, entonces vuelvo y selecciono el año. Aquí pasó lo mismo, él me lo colocó aquí en el campo de fila, ¿cierto? Entonces voy a organizarlo, que me lo pase a matriz. Entonces ahora sí, cojo año y lo descargo aquí en columna. Ahí lo tengo también. Y finalmente lo que hago es pasar ya la medida de utilidad, que es la que tengo acá, ¿sí? Allí también la tengo y puedo pues representar un gráfico acá. Volvamos otra vez a los datos, copiemos, control C, control V. Bueno, pues es un modelo, ¿no? Es una representación que estamos haciendo y podemos representar aquí entonces a través de un gráfico y ya tengo un informe, ¿no? Analizando de acuerdo a los productos las utilidades que se presentaron por año. Pero todo esto fue el resultado que hicimos de trabajar una medida con una fórmula donde fuimos utilizando unas variables. A esas variables hicimos unos cálculos, ¿no? Y con ese cálculo que hice se lo asigné a la variable y luego la variable finalmente la retorno para que la tome aquí el nombre que voy a utilizar para la medida. De esa forma se trabajan las variables. Es un ejemplo sencillo para entender este tema, por supuesto.
de acuerdo a lo que se necesite. Se puede utilizar el cálculo y lo que decía ahorita, hay muchas formas de utilizar variables cuando necesito hacer una medida. Ese es el ejemplo claro que queda allí. Espero que haya sido entendible para ustedes y nos vemos en la siguiente lección. Un feliz día para todos.